Nuestros amigos de Hotel Auténtico nos permitieron charlar con Rolando González de DIMAC, Desarrollo Integral de Movimiento y Desarrollo Integral de la Mujer, hablando sobre cómo las adicciones se presentan en las personas. Además, nos ayuda para saber cómo identificarlas en nosotros y en los demás. La importancia de apoyar a los que nos rodean es parte integral de una comunidad sólida y Rolando nos platicará más de ello. Gracias por estar con nosotros en Convergente. Como se han dado cuenta, hemos tenido grandes invitados, grandes pláticas y hoy no es la excepción. Hoy tenemos a Rolando González de DIMAC, que es un centro de rehabilitación que está en Santiago, Nuevo León. Y él nos viene a platicar acerca de mucho el tema de las causas, tal vez de cómo poder identificar tal vez el tema de drogadicción. Si estamos viviendo alguna parte en nuestro hogar, si lo estamos empezando a identificar tal vez en la pareja, en los hijos, en cualquier parte, porque al final de cuentas no estamos exentos de que alguien llegue a pasar por una adicción, que al final de cuentas lo traducimos a una enfermedad. ¿Cómo estás? Muy bien, Donato, muchas gracias por el espacio. Qué bueno. Me encantaría saber qué hay tal vez detrás de cada una de las decisiones que se llegan a tomar cuando empezamos ya a tener como de base de nuestro día a día una droga cerca a nosotros. Fíjate, qué bien que lo propones, porque sí, digo, más allá, Donato, de los síntomas a lo mejor en la conducta, emocionales, físicos, que una persona empieza a mostrar cuando está consumiendo, esto que tú estás mencionando a mí me parece mucho más valioso, que es, primero que nada, retar un poco la lógica, por ejemplo, del lenguaje binario, ¿no? De decir, consume, es adicto, no consume, no es adicto, porque dentro, digamos, del fenómeno del consumo de sustancias, del abuso, de la dependencia, es un espectro muy amplio, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles son los aspectos, como tú decías, o factores de riesgo, llamamos nosotros, que suelen ser múltiples, o sea, suele ser siempre un problema multifactorial, porque apunta a cuestiones familiares, cuestiones genéticas, temas, por ejemplo, sociales y de comunidad y la integración de la persona en estos círculos, factores individuales, pero hay algunos que creo que nos merece la pena a lo mejor hablar un poco para reflexionar sobre ellos, y es, por ejemplo, los que tienen que ver con la historia del desarrollo de la persona, ¿no? Por ejemplo, hoy sabemos que hay algunos factores que son casi sinónimos de problemas psicosociales, sí, en un futuro del desarrollo de un problema de adicción, como puede ser, por ejemplo, la violencia. La violencia ni siquiera dentro de los hogares, o sea, la violencia social o comunitaria, o sea, creo yo que esta que hemos estado viviendo en México explica en buena medida cómo ha crecido el consumo, pero también, por ejemplo, las experiencias, cada vez más se le da importancia a este tema, las experiencias adversas infantiles. Okay. Hoy sabemos que aquellas personas, Donato, que crecieron, por ejemplo, en ambientes en donde hubo carencias afectivas, abandono, violencia, negligencias en los cuidados que un menor necesita, suelen ser factores de riesgo muy importantes. Estas experiencias adversas normalmente se categorizan en personas, por ejemplo, que crecieron con la ausencia de uno o dos padres porque murieron, porque estuvieron en prisión, porque estuvieron en un problema, enfrascados en un problema de consumo de sustancias, en donde hubo violencia física, abusos sexuales. Entonces creo yo que esta historia que hace que las personas crezcan como en un escenario de mucho estrés, de mucha angustia, de mucho dolor, los hace en algún punto ir encontrando como en las sustancias, en la mayoría de los casos que terminan en una adicción, como esta lógica de automedicación, de encontrar algo que de alguna u otra manera sirva como un paliativo para el dolor. Sí, lo hablábamos un poco, que tal vez quien puede llegar a caer en este tipo de sustancias, tal vez lo toma hasta como una tipo terapia, mal enfocada, pero al final una terapia, buscando una salida tal vez a la realidad en la que está permeándose al final de cuentas, ¿no? Absolutamente, porque si tú te fijas, el enfoque médico plantea, por ejemplo, que la adicción es el consumo de una sustancia pese a las consecuencias negativas que esto trae en la vida de la persona. Pero cuando tú escuchas los relatos de las personas que tienen un problema de adicción, o que usan o abusan de drogas, evidentemente para ellos siempre hay como algún beneficio consciente de este uso. Muchos no se ponen a pensarlo hasta que los empiezas a cuestionar, pero por supuesto que, insistimos,
no es casualidad que algunas sustancias, las que más adictivas suelen ser, por ejemplo, sean analgésicos incluso. Claro. Por ejemplo, el tema del fentanilo, que está como causando un gran problema de salud en Estados Unidos y también aquí en México, es un analgésico, ¿no? Entonces, que la gente vaya encontrando de alguna u otra manera en la sustancia una experiencia que le alivia, que le relaja o que le da algo que no siente que puede encontrar de ninguna otra forma, ¿no? Por eso mismo es que la gente no renuncia tan fácilmente a eso, o sea, ¿Sí? porque no sienten que tienen a lo mejor los recursos en un principio como para poder encontrar eso que les da la sustancia en alguna otra cosa, de alguna u otra forma, o sea, esa es la parte muy complicada, ¿no? Ahorita estabas mencionando que prácticamente el porcentaje mayor se da tal vez un tema social en donde mamá, papá, hablando en tema de hogar, no estuvo presente. Pero imagino que también está esta contraparte en donde el papá o la mamá estuvieron más que presentes y también llega a suceder esta situación, ¿no? Absolutamente. O sea, los casos, por ejemplo, que podríamos llamar, por ejemplo, o ver en ellos como datos de cronicidad, así como un tema de adicción crónica, normalmente suelen ser casos en donde hubo mucha vulnerabilidad en diferentes aspectos de la historia, como te mencionaba, pero por supuesto que hay casos en donde, por ejemplo, hubo factores de protección, hubo padres presentes, hubo una crianza adecuada, hubo adherimiento a la escuela y los espacios de socialización digamos, apropiados o necesarios para el desarrollo, y empiezan otros factores de riesgo como a tomar de alguna u otra forma más fuerza. Claro. Esto creo yo que, aunque no resistimos, Donato, la tentación de querer explicar este fenómeno como desde lo general, ¿no? A nivel macro, yo siempre les digo que el oficio, como en mi caso del terapeuta, es un oficio muy modesto, porque es caso por caso, porque hay que entender que en este trabajo casuístico, pues cada persona tiene una historia distinta, hay factores distintos que lo empujaron de alguna manera a desarrollar con una o varias sustancias una relación problemática, y entonces creo que la labor de nosotros es justamente dispensarle una escucha y darle valor a esa historia de la que las personas son productos para que ellos puedan llegar a entenderlo, ¿no? Y entonces a generar o desarrollar en ellos una serie de habilidades para afrontar de una manera diferente. Y es que creo que también tenemos como una muy mala imagen de las personas que consumen algún tipo de sustancia, ¿no? Por lo que vemos de pronto en la televisión, en lo que nos muestran en las redes sociales, etcétera. Y también creo en parte de la familia se llegan a sentir muy culpables, ¿no? Y en el sentido de, es que fue por mi culpa y no estoy haciendo nada al respecto, yo lo orillé a que pasara esto. Pudo haber sido uno de los factores, pero al final de cuentas, si no actuamos y nos quedamos solamente con ese pensar y con las manos cruzadas porque creemos que no podemos hacer nada, entonces es ahí en donde empezamos a cometer el error. Lo que acabas de decir me parece muy valioso justo para entender esto, ¿no? Mira, en México sigue habiendo, aunque digamos que no, un estigma importante al tema de las adicciones. Totalmente. ¿No? O sea, sigue siendo un tema estereotipado, prejuicioso, y estigmatizado. Sí, o sea, que solamente el que trae tatuajes lo hace, el que vive tal vez en un nivel socioeconómico bajo lo hace, y literalmente creo que estamos todos inmersos y rodeados de que sucede. Totalmente, y nos cuesta mucho trabajo, creo yo, resistir como esta pose moralista, ¿no? Del mexicano, como que le atribuye al hecho del consumo esta característica de ser algo que desvía a las personas de la norma social, ¿no? Entonces ya es malo, ¿no? Entonces, por supuesto, ahorita que lo decías, cuando esto aparece en una familia, evidentemente es algo que sacude de la organización familiar. Tenemos que entender que la familia, como un conjunto de elementos interrelacionados, ¿no? Este sistema que opera bajo ciertas normas de convivencia, roles, funciones, etcétera, de sus integrantes, cuando esto sucede se desorganiza, ¿no? Causa una crisis, vamos a entenderlo en el sentido más sencillo del término, estas situaciones que tienen la virtud de provocar angustia dentro de la familia. Y muchas veces, por supuesto, a cada miembro le despiertan diferentes cosas, culpas, miedos, resentimientos, etc. Es por eso que
atravesar, digamos, por un proceso como este, Donato, para una familia cuando se trata de un caso de un consumo problemático, y a veces no, porque a veces ni siquiera es un caso de un consumo problemático, pero la angustia desborda a la familia y empieza de alguna u otra manera desde la dinámica familiar, los diferentes miembros de la familia a tomar ciertos roles o conductas o actitudes que, lejos de favorecer, perpetúan o refuerzan el comportamiento y no están, digamos, al servicio de la recuperación ni del miembro que está usando sustancias ni del resto. Claro. ¿No? Entonces, sí creo que es importante como entender que, en mi humilde opinión, lo primero sería como hacer estos cuestionamientos hacia nosotros mismos, si fuéramos familiares, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que esto me está provocando a mí? ¿Cómo me hace sentir? ¿De qué forma me está afectando a mí? Y a mis roles y funciones que yo juego en la familia, y sobre todo tratar de buscar la ayuda que necesiten para ellos, para el que siente, porque de pronto es resistir esta tentación de querer como padres ir a consultar por un tercero que no está, ¿no? que es el hijo, ¿no? Sí. Entonces, sí, como dar ese paso de estar dispuestos y de, sobre todo, saber que esto es un tema de salud, o sea, que no atenta contra la calidad moral de las personas, ni tampoco las hace menos, para nada. O sea. Que también es importante, o sea, creo que lo mencionas, okay, ya como familia, como amigo, como alguien cercano, te empiezas a dar cuenta. Pero entonces el siguiente paso a la hora de intentar buscar ayuda, ya a mí se me sale de las manos como persona que quiere ayudar. Pero entonces intenta buscar a un tercero para la ayuda. Y también llegan estos estigmas de, ay, es que en el centro de rehabilitación tal vez le van a hacer daño. Van a llegar y es un lugar en donde solamente se va a encontrar a gente que lo va a envolver más, etcétera. Hay también 200,000 estigmas, pero ahora necesito que también platiquemos acerca de estos puntos fundamentales del por qué sería importante que mamá, papá, amigo, hermano, quien sea, se acerque para ayudar a con quien quiera hacerlo, y que se acerque a un centro de rehabilitación como lo es ustedes, que están obviamente también avalados y con todos los permisos, por supuesto, para poder hacer todas esas tipos de intervención. Fíjate, eso lo podría responder de una forma muy simple, ¿no? Yo creo que es importante el apoyo que la familia le puede dispensar a la persona que esté teniendo un problema, porque de esto nadie sale solo. Totalmente. O sea, nosotros somos seres gregarios, somos seres sociales, necesitamos de las interacciones, de los vínculos, de los lazos, del acompañamiento de otros. Entonces, este es un problema del que nadie sale solo. Se necesita de otros que estén ahí, que hagan esa función de soporte, de apoyo, de acompañamiento, y la familia suele ser como un factor de protección por excelencia. Ahora, esta otra parte, como el estigma a las instituciones o a los personajes centros, profesionales, etcétera, que puedan brindar ayuda. Yo te voy a decir una cosa, y creo que es importante que la gente lo sepa. Los centros, cada espacio que brinda atención, tratamiento, etcétera, tiene un modelo distinto. Todos los modelos funcionan, pero no todos funcionan para todas las personas. O sea, es decir, por eso decía, retar este tema del lenguaje binario de adicto o no adicto implica como categorizar, decir, ok, esta persona tiene un trastorno leve, esta persona tiene un trastorno moderado, esta persona tiene un trastorno severo, requiere internamiento, ¿qué tipo de internamiento? Porque después es, bueno, hay muchas instituciones, cada una tiene modelos de tratamiento diferentes, es importante que la familia se informe, pregunte, cuestione, y sobre todo resista un poco como esta tentación de caer en algunas instituciones generalmente que ofrecen malas prácticas, y que la primera mala práctica, en mi humilde opinión, es ostentarse como la solución definitiva. O sea, si hay alguien que está ofreciendo eso, seguramente está mintiendo. O sea, hay que entender que los tratamientos en este contexto no ofrecen garantías. O sea, la garantía de que todo va a estar bien por siempre. Entonces, que la familia es importante que lo sepa, y que la institución o el lugar que encuentren, pues sea obviamente un lugar que esté debidamente establecido, como tú ya lo decías, con los avisos de funcionamiento y todos estos permisos necesarios, pero sobre todo esta parte, ¿no? Que haya una apertura
apertura, una transparencia a explicar cuál es el modelo de tratamiento, qué componentes lo integran, cuál es la forma en la que ellos tratan esto, cómo integran a la familia al programa, Sí. qué apoyo le dan tanto al usuario como a la familia para poder de alguna u otra manera pensar en que puede ser una alternativa. Creo también, ya nada más como para cerrar la idea, es importante que la familia también dentro de este contexto en el que, ok, la persona que consume sustancias ya se dejó ayudar, que también sean aliados de esto, porque qué complicado es de pronto que tal vez la persona que ya pasó por el proceso sale del internamiento y regresa a casa en donde encuentra exactamente lo mismo. Y entonces es ahí en donde puede haber temas de recaída, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, dos cosas a destacar también para agregar esto último que tú decías. La primera es que los enfoques que suelen ser como más efectivos son multidisciplinarios. Ok. Porque este problema es un problema multifactorial, entonces hay que abordar la problemática desde diferentes frentes. Uno de estos frentes integra justamente como el abordaje sistémico, el atender o dispensarle apoyo a la familia, porque muchas veces la familia se resiste también al tratamiento porque hay muchas cosas del consumo en el usuario que de alguna u otra forma se explican bien desde la dinámica familiar, ¿no? Y entonces implican a la familia y la familia de pronto se resiste un poco como a reconocerse parte del problema en algunos aspectos, ¿no? Claro. Entonces yo siempre les digo, pasar a ser parte de la solución es lo más importante, ¿no? No se trata como de cazar brujas y de ver quién es más culpable, ¿no? Es justamente como de ver de qué puedo tomar yo responsabilidad dentro de este proceso para que las cosas funcionen. Y lo que decías, sí, o sea, hay diferentes programas y modelos de autoayuda, pero lo importante creo yo es cuál es el modelo que cubre de alguna u otra forma todas las necesidades de ese usuario en lo particular. Para eso habría que primero determinar en dónde está situado la persona, o sea, en qué parte del espectro tan amplio de los problemas de usos de sustancias está situado para poder saber qué tratamiento se le va a dispensar, porque no es el mismo tratamiento que se le dispensa al que usa, al que abusa o al que depende, ¿no? Claro. Rolando, para cerrar esta plática, ¿quieres dar algún mensaje, alguna idea que se haya quedado como inconclusa? Y también, por supuesto, ¿por qué no compartir redes sociales del Centro de Rehabilitación que está en Santiago para que también la gente con algún tipo de duda o gritando ayuda, literalmente se acerque con ustedes? Pues muchas gracias, primero que nada, Gracias a ti. Donato, por el espacio. Sí, agradecer básicamente la posibilidad de visibilizar este tema y de hablarlo, porque es un tema muy trillado, en mi humilde opinión, pero muy poco entendido. Entonces creo que hacen falta espacios como este que permitan abordar temas, pues digamos, desde una perspectiva abierta, ¿no? Y para las personas que estén interesadas en seguir, nosotros subimos contenidos, información, etcétera. Pueden buscarnos en las redes sociales como Desarrollo Integral en Movimiento, AC, o como DIMAC Mujeres. Tenemos esas dos cuentas, páginas de internet, Facebook, Instagram, ahí pueden encontrarnos. Perfecto. Pues Rolando, ojalá fuera eterna la tarde para seguir la plática. Gracias por esta información que seguramente va a ser valiosa para quien nos está viendo, y éxito. Y gracias también por todo tu trabajo y labor que están haciendo. Muchas gracias, Donato. Continuamos Gracias. con más aquí en Convergente.